Bueno, Pedro Hernández es el primer correo, dice: buenos días Romeo y a tus invitados, ingeniero Guillermo López Suárez, como ha de ser de su conocimiento, en estos días hay una incertidumbre total en el municipio de Acajutla. Esto se debe a distintas situaciones, puesto que las actuales mal llamadas operadores portuarias, dice Imports, Opsal y Servigram, se han dado a la tarea de coaccionar y amenazar a los trabajadores. Así es que, dice ingeniero López, estas empresas son las que han llevado a todo un municipio a la pobreza a tal grado que a los obreros se les resulta, se les golpea, dice, se les saca de cepa a escondidas en carros particulares. La paga es mala, por favor averigüe las amenazas que están siendo objeto los trabajadores, ingeniero. Como municipio y trabajadores confiamos en usted, sabemos del compromiso de sacar adelante el puerto de Acajutla, dice. Ese es particularmente un problema con el puerto de Acajutla, ¿no? Pero sí, creo que merece una respuesta, obviamente. Sí, claro que sí. Estamos precisamente muy conscientes de muchas situaciones que hay que corregir. Hay algo que en el pasado pues se ha utilizado de alguna manera no adecuadamente, y eso es lo que estamos trabajando desde ya agosto, septiembre del año pasado. Hemos trabajado en muy buena coordinación con el sindicato de Acajutla, también con sus miembros, y estamos en un proceso ya en el cual consideramos que dentro de algunos meses podremos ver un nuevo rostro y una nueva forma en cómo hacer las cosas en Acajutla. Vaya, preguntas puntuales. Por ejemplo, esta de René Fuentes dice: ¿de quién será la mayor ganancia, del privado o del gobierno en este caso? ¿Cómo es la cosa en esto, Juan Luis? Muy bien. Digo, viendo ejemplos anteriores, claro, no podemos hablar de esto porque todavía no sabemos cómo será la concesión. Es una muy buena pregunta. Yo empezaría diciendo que la concesión es una herramienta del gobierno para crear infraestructura. Muy poderosa, como decía, es un multiplicador de los recursos del gobierno. Pero es muy delicada, es como un bisturí. Un bisturí en manos de un cirujano hace maravillas, y en manos de una persona cualquiera puede hacer muchos estragos. Entonces hay que dar mucho cuidado para que justamente la concesión genere valor para el país y el gran ganador sea el país. O sea, no es que se lleve la mayor parte del privado en detrimento del país, no. El privado tiene que tener su rentabilidad, tiene que ganar dinero porque ese es su negocio y es la forma de traerlo. Pero la riqueza se la debe llevar el país. El país es el gobierno, los usuarios y la gente que esté alrededor de esa infraestructura. Entonces, si te pones a ver quién gana más, todos deben ganar más, pero sobre todo el país, ¿sí? Entonces, no es solamente económico, es social, es ambiental, es desarrollo. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar y es el equilibrio tan delicado que tenemos que tener al diseñar. ¿Y las concesiones están delimitadas en el tiempo? ¿Para 20 años, para 30, no sé, etcétera? Así es. Dependiendo del tipo de infraestructura y también dependiendo del esquema, varía el plazo de la concesión. Hay concesiones aeroportuarias que llegan a 50 años, de caminos, carreteros que llegan a los 30. Entonces sí, el plazo es limitado, es específico, y al final de ese plazo los activos, la administración de los activos vuelve a pasar a manos del gobierno. El activo siempre está en propiedad del gobierno, siempre. Es la administración del activo lo que se le da al privado. ¿Sí? ¿Y hay ejemplos en donde después de una concesión de 20, 25 años el gobierno termina operando un puerto, por ejemplo? Curiosamente se da al revés. Ajá. Terminas tu periodo de concesión o por alguna razón termina, y el gobierno, al momento de tener una infraestructura ya aprobada, que tienes el mercado ahí, sí, lo que más conviene es volverlo a concesionar. Hay un ejemplo en México: 4 carreteras que fueron concesionadas hace 20 años, los tenía el gobierno, los acaba de licitar hace 2 años y consiguió $4 billones, $4,000 millones fue lo que un privado pagó por esas 4 carreteras en concesión por 30 años. Porque ya no había que invertir, ya estaba la inversión hecha, era simplemente operarla eficientemente. Entonces, se vuelve un negocio muy interesante, una infraestructura madura al final del periodo de concesión. Pero es un negocio de largo plazo, estamos hablando dentro de 20, 30 años. Lo interesante de la infraestructura es, no empieza grande, poco a poco va creciendo, y así también el negocio. Y eso es lo que hay que apostar, hacia el negocio futuro. Ingeniero, antes de leer más correos electrónicos, una pregunta que me parece que se nos estaba quedando por ahí, pero es importante. Es decir, este estudio que se está haciendo con IFC es nada más para concesionar el puerto de la Unión, o al final el gobierno estará buscando presentar un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para concesionar puertos
aeropuertos y carreteras? No, bueno, estamos nosotros y el IFC tiene un mandato sobre el tema de los puertos. Ajá. Cómo más eficientemente venir y manejar los puertos. Ahora, ya si nosotros como país necesitamos algo mucho más amplio, pues habrá que evaluarlo, ¿verdad? Habrá que ver como país si necesitamos de alguna manera tener, digamos, un proceso por medio del cual se permitan a socios públicos privados, como, digamos, ha existido en Sudamérica con algunos ejemplos muy puntuales como Perú. Sin querer entrar en un tema, digamos, mucho más allá de lo que es el tema de los puertos, sino que para contestar tu pregunta, pues hombre, fíjate que recientemente han habido visitas y experiencias muy importantes que han, a través del Ministerio de Economía, realizado la gente de Proesa, donde en Perú están observando el comportamiento que está teniendo este tipo de socios públicos privados en, digamos, operaciones turísticas, en operaciones de carreteras, en operaciones de digamos, servicio de aguas servidas, en operaciones de temas comerciales, o sea, en terrenos que son del gobierno. O sea, aquí hay otro mundo que no solo se trata del mundo del que estamos hablando en este momento, que es el puntual con IFC en cuanto a los puertos. Hay otro mundo. Ese mundo es un mundo en el cual nosotros, por medio de CEPA, no nos podemos meter. En el que estamos metidos es en este, y es en el tema de los puertos. Es en el tema de cómo manejarlos eficientemente y cómo conectarlos unos con otros. Algo que es muy claro es que el puerto de Acajutla está diseñado para manejar cierto tipo de cosas que el puerto de la Unión no los puede manejar. El puerto de Acajutla puede manejar manejo de graneles, manejo de descargas de petróleo, que no lo puede hacer el puerto de la Unión. Acajutla maneja contenedores, pero no en un diseño y plataforma como el que tiene la Unión. O sea, ahí tenemos dos cosas muy importantes que diferenciar y obviamente van a ser incluidas en el estudio que haga IFC. Muy bien, este correo de Elisa Valle es un poco extenso, pero vale la pena leerlo. Dice: saludos a ustedes y a los señores panelistas. Yo espero sinceramente que el puerto de la Unión no se convierta en un elefante blanco, fruto de un sueño que nunca hubiésemos tenido que hacer, dice, por lo que deseo que el contrato para hacer los estudios necesarios a identificar el operador del puerto de la Unión brinde los resultados esperados. Me llama mucho la atención que el señor panelista a su izquierda del señor Lemus, o sea, Juan Luis, comience haciendo comparaciones entre el puerto de Rotterdam y el puerto de la Unión, aparte de las evidentes diferencias de movimientos de buques y del número de TEUs abismalmente diferentes entre las aguas del norte de Europa y las del Pacífico frente a las costas de El Salvador. Debe considerarse la abismal diferencia entre la seguridad generalizada entre los países del norte de Europa y El Salvador. Un buen operador de puertos puede sin ningún problema, dice, participar en una operación de concesión o de simple operación en un puerto europeo por las evidentes seguridades jurídicas que lo protegen. En El Salvador, donde esa seguridad es absolutamente inexistente y diariamente violada por parte de las instituciones, comenzando por el sindicato de jueces, no permite que se establezca una condición de suficiente, dice, tranquilidad para que un operador venga a arriesgar inversiones millonarias y así arriesgarlas a capricho y antojos políticos, politiqueros y populistas.